aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana por un nuevo día, una nueva mañana que el Señor nos concede para que juntos podamos seguir siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito eres Dios y Padre Celestial.
grande y maravilloso eres, Señor. Te honramos y te damos gracias, Señor, una vez más en esta mañana, en donde tu misericordia se muestra una vez más para con cada uno de nosotros, en donde tu amor, Dios mío, se derrama sobre nuestras vidas. Tu misericordia, Señor, se renueva cada mañana para con cada uno de tus hijos, para con toda tu creación, Señor amado. Y tus brazos, Señor, de amor se extienden para todo aquel que cree en ti, Señor, y reconoce que tú eres el único Dios verdadero, fiel, santo, y que somos nosotros los pecadores los que no merecemos, Señor, tu gracia. Sin embargo, precisamente tu gracia nos alcanza, y es por ella que nosotros somos salvos. Gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, Señor, que derramó su sangre por cada uno de nosotros, sin merecerlo, Señor. Él no merecía la muerte, Él no merecía ser crucificado, pero por amor a nosotros, que tampoco merecíamos ese sacrificio, pero por amor a nosotros lo hizo. Y hoy somos salvos, Señor, y estamos aquí delante de ti, porque esa pared intermedia o esa cortina intermedia que nos separaba de ti, Señor, fue abierta, fue rota, rasgada, y podemos tener acceso, Señor, ante tu presencia por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias a los méritos de tu Hijo Jesucristo, podemos presentarnos ante ti, Señor, y hallar gracia y oportuno socorro, Señor amado. Gracias por ese privilegio de poder tener la bendición, la gracia de venir ante ti, Señor. Y también, Señor, de poder disfrutar de tu palabra, de poder alimentarnos de tu palabra, de poder ser edificados por tu palabra, de poder ser enseñados, de poder ser corregidos, de poder ser edificados en tu palabra, Dios mío. Glorifícate en esta mañana, como todo tiempo, como en todo el día, Señor. Tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Nuestro corazón lo disponemos delante de ti. Sea tu nombre engrandecido, Señor. Amén. Amén. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en Mateo capítulo 21. Y en este capítulo vimos cómo Mateo nos narra el ingreso de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, en esta semana crucial, en esta última semana que el Señor estuvo en la tierra antes de ser crucificado. Y vimos algunas circunstancias, algunos acontecimientos que sucedieron desde que Él ingresó. Vimos cómo Él dispuso, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo dispuso de cómo tendría que ingresar subido sobre un pollino, ¿no? Montado sobre una asna. Cómo el Señor Jesús envió a sus discípulos para que traigan el pollino y las circunstancias en las que la encontraron. Y luego cuando ingresó a Jerusalén, pues toda la gente comenzaba a proclamar, ¿no? Empezaba a levantar loas, alabanzas, ¿no? A quien ingresaba como rey. Y le decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿no? Luego también vimos cómo la gente se burlaba de él, ¿no? Decían, ¿quién es este? Y decían, es el profeta de Nazaret, es Jesús. Y luego vemos a Jesús, nos narra Mateo, que Jesús ingresa al templo y allí lo que él encuentra fue algo que no agradó su alma, ¿no? Algo que indignó su alma, algo que indignó su espíritu. Habiéndolo convertido en un lugar de mercadeo, un mercado,
¿no? Un lugar de comercio, un lugar que estaba destinado para la adoración, un lugar que estaba destinado para presentar ofrendas ante Dios, pues se había convertido en un mercado, ¿no? Y Jesús lo llamó cueva de ladrones. Es que quienes comerciaban allí, eh, aunque aparentemente es una buena intención lo que hacían, ¿por qué? Porque le facilitaban a los judíos que venían de lejos, ¿no?, a ofrecer sus sacrificios cada año en la fiesta anual, en la fiesta de la Pascua. eh, Venían de lejos, ¿no es cierto? Venían de lejos, de otras ciudades, de otros países incluso, sobre todo ciudades, y llegaban a Jerusalén. Y entonces, para que no estén cargando su animal desde su lugar de origen, para que no estén trayendo, esto causaba, pues, lógicamente, causaba una incomodidad. Si ya prácticamente venir uno mismo, la familia, el equipaje y encima traer animales, ¿no? Y sobre todo quienes tenían la, digamos, la designación de traer animales grandes, otros traían animales medianos, otros animales pequeños, aves, aún las aves, ¿no? No, no era, les comenzó a ser molestos, ¿no?, para traerlo. Entonces se les facilitó de que simplemente ellos podían venir y encontrar esos animales certificados, ¿no?, entre comillas, ¿no?, para el sacrificio, y comprarlo allí en el templo. Y bueno, decíamos, aparentemente es una buena intención, ¿no? Sin embargo, Jesucristo no ve esa buena intención en el corazón de estas personas, sino que estas personas que comerciaban, su único interés simplemente era eso, comerciar, ganar dinero, ¿no? Y habían cambistas también, y a Jesús no le agradó nada de esto. Y otra cosa, ojalá lo hubiesen estado haciendo fuera del templo, no, pero lo estaban haciendo en el patio del templo, en el atrio. Entonces Jesús se enojó enormemente y comenzó a volcar las mesas, comenzó a tirar todo, a echarlos fuera, diciendo: mi casa, casa de oración será llamada. Y aquí hay una declaración muy poderosa de parte de Jesús. Él, que si alguien tenía dudas de que si era hijo de Dios o con qué autoridad él dice todas estas cosas, porque los fariseos vinieron luego a increparle: ¿con qué autoridad vienes a decirnos todas estas cosas? Entonces aquí Jesús está demostrando su autoridad. Él está diciendo: mi casa, y ese templo es la casa de Dios. Entonces él está diciendo: yo soy Dios, y mi casa, que es casa de oración, será llamada casa de oración. Ustedes lo han convertido en cueva de ladrones, ¿no? Entonces aquí Jesús, en cara de todos, les está diciendo: yo soy Dios, estoy en medio de ustedes, y aquí el lugar donde se me debe rendir adoración, se han dedicado a comerciar. Luego vinieron a él los ciegos, los cojos, y los sanó. Y los principales sacerdotes que estaban por allí, los escribas, comenzaron a escuchar a unos muchachos que decían, ¿no?, Hosana al hijo de David, y se indignaron, diciendo: te están diciendo Mesías, diles que se callen, ¿no? Entonces Jesús les dice: pero ustedes han leído que el salmista dijo esta profecía, que de la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, sí, yo soy el Mesías, yo soy Dios, y los niños me alaban. Y así fue dicho hace muchos años. Entonces, esto seguía incomodando, ¿no?, a los fariseos, a los sacerdotes, a los ancianos. Y los dejó fuera, los dejó y salió fuera de la ciudad, se fue a Betania. Pasado todo esto, se fue a Betania. El día de ayer estuvimos también meditando con respecto a la higuera estéril. Como al día siguiente Jesús vuelve a la ciudad, teniendo hambre, él se acerca a una higuera con la esperanza de encontrar fruto. Ese fruto, esa misma esperanza, se tenía de Israel, ¿no?, del pueblo de Dios,
que debería haber recibido a Cristo, a Jesús, al Mesías, pero sin embargo no fue hallado fruto en él, no fue hallado ese fruto. Ellos no reconocieron a Jesús, y cada vez que enviaban profetas, cada vez que Dios enviaba profetas para hablar del Mesías y de su palabra, siempre han sido rechazados. Entonces por esta causa, lamentablemente, esta higuera es maldecida por Jesús, ¿no? Entonces, esto es un acto profético de que Jesús está advirtiendo de que Israel, por no dar ese fruto de reconocer al Mesías, de reconocer a Dios, sería maldecida, sería secada, sería luego destruida. Y en el versículo 23 es cuando Jesús vuelve al templo, y los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras él enseñaba y le preguntan: ¿con qué autoridad dices estas cosas y quién te dio esa autoridad? ¿No? Dos preguntas que Jesús no es que las evade, porque cualquiera diría, Jesús no respondió la pregunta de los fariseos, ¿no? Pero sin embargo sí, él está respondiendo la pregunta con otra pregunta. O sea, él les dice: yo les voy a hacer una pregunta también. Y con esa pregunta, prácticamente, con la respuesta que le van a dar los fariseos, o que le debieran dar los fariseos o los ancianos, Jesucristo contestaría a la pregunta que ellos les están haciendo. Jesús les hace esta repregunta y les dice: yo también les haré una pregunta, les dice, y si me la contestan, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero prácticamente la respuesta que tendrían que dar estos fariseos, en esa respuesta está la respuesta de Jesús a la pregunta de ellos mismos. La pregunta es esta: ¿el bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces aquí los pone en una encrucijada, los pone entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque ellos recuerdan que Juan les había advertido, Juan les había predicho. Juan había dicho: yo soy mayor en edad, pero después de mí viene uno que es mayor que yo. Y él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado de la humanidad, del cual yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies, ¿no? Entonces Juan el Bautista les había dicho que vendría el Mesías, refiriéndose a Jesús. Entonces, estos fariseos dicen: si decimos que es del cielo, que el bautismo es del cielo, entonces nos va a decir por qué no le creímos. Porque nosotros no le hemos creído a Juan, lo que nos decía acerca de él, acerca del reino de Dios, no le hemos creído, ¿no? Ahora, por otro lado, si decimos que es de los hombres, la gente se nos va a venir encima, porque la gente tiene a Juan como un profeta. Entonces, para no comprometerse con ni uno ni con otra cosa, los fariseos o los ancianos le dicen: no te vamos a responder, no sabemos. Entonces Jesús le dice: pues yo tampoco les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas, aunque ya en sus conciencias estos hombres ya habían tenido la respuesta de parte de Jesús, ¿no? Luego Jesús narra una parábola, ¿no? Y refiriéndose, hablándole a los fariseos, les cuenta esta parábola acerca de dos hijos. Un hombre tenía dos hijos y se acerca al primero y le dice: ven hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo el hijo: no quiero, pero después fue. Y luego se acerca al otro y le dice: ven a trabajar tú a mi viña. Y le dice: Señor, sí voy a ir, pero no va. Este segundo hijo representa a estos fariseos. El primer hijo representa a aquellos quienes, tal vez viéndolo desde un punto de vista religioso, nadie daría por sentado que los publicanos, las prostitutas, los pobres serían los primeros en entrar en el reino de los cielos. Porque si a ellos se les preguntase en un primer instante,
cómo ellos podrían tener acceso al reino de los cielos, y ellos dirían, no sabemos, no sabemos, porque ignoraban las escrituras, ignoraban la ley, estaban al margen de la ley de Dios. Pero sin embargo, alcanzaron misericordia y se arrepintieron y están dentro del reino de los cielos. Sin embargo, los fariseos, de ellos se esperaría que ellos sí, inmediatamente haya una respuesta positiva a alguna invitación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están empapados de la ley, ellos están empapados del conocimiento del pensamiento de Dios, supuestamente. Pero sin embargo, terminan no ingresando al reino de los cielos, a pesar de que aparentemente había una disposición en ellos. Y eso es lo que les dice el Señor. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino de los cielos, al reino de los cielos. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no se arrepienten después para creerle, ¿no? En el versículo 33 leímos acerca de otra parábola. El Señor le sigue hablando a los fariseos y les dice, oí también otra parábola. Hubo un hombre padre de familia que plantó una viña y cercó con un vallado y cavó en ella un lagar. Edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores dijeron, aquí viene este representante del dueño del lagar, así es que vamos a matarlo porque nosotros queremos apoderarnos del lagar, ¿no? Entonces, esta es la típica postura de estos religiosos que quisieron adueñarse del reino de los cielos, representando a los profetas del Antiguo Testamento, a los cuales los mataron, ¿no? Y es la misma actitud de estos labradores que dijeron, matemos a estos siervos y nosotros nos apoderaremos de la heredad. Sin embargo, el dueño del viñedo luego dice, voy a enviar a mi hijo, de él van a tener más respeto, ¿no? Entonces, aún así, envió el dueño a su hijo, que es Jesucristo, y a él también, estos labradores lo mataron con la intención de apoderarse de la heredad. Y lo echaron fuera de la viña y lo mataron, ¿no? De la manera como murió Cristo, aquí nos está el mismo Señor Jesucristo anticipando cómo y dónde iba a morir. Iba a morir fuera de la ciudad, iba a morir fuera de Jerusalén, ¿no? Entonces, Jesús le dice, cuando venga pues el Señor de su viña, ¿qué hará con aquellos labradores que mataron a su propio hijo? Y entonces los fariseos les responden, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viñedo a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les vuelve a decir, ¿acaso nunca leíste las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Por tanto os digo que en el reino de Dios, que el reino de Dios les será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Anticipando también lo que sucedería con el pueblo de Israel, ¿no? Que el reino de Dios fue dado a ellos, pero lamentablemente, dice Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no quisieron. Hasta la fecha, hasta este momento, los fariseos se resistían y enseñaban al pueblo a resistir a Jesús, a no aceptarlo como Mesías. Aunque muchos seguían a Jesús y ya ellos habían entendido en su corazón que Jesús era el Mesías, pero sin embargo luego fueron doblegados por los fariseos a irse en contra de Jesús, a pesar de que muchos de ellos recibieron muchos favores de parte de Jesús. Luego, esta misma gente que recibieron favores de Jesús, muchos de ellos, gritaban también, crucifíquenle, crucifíquenle. El día de hoy vamos a meditar en el capítulo 22 de Mateo, y es lo que vamos a leer en esta mañana, los versículos del 1 al 22. Mateo 22, del 1 al 22.
Leemos entonces Mateo 22, versículos del 1 al 22. La parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. La cuestión del tributo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Eres quien cubrió mi tempestad, en lugares me sustentas con tu paz. Eres mi auxilio en la adversidad. Bien, parábola de la fiesta de bodas. Un tiempo yo estaba, cuando leí esta parábola, me cruzaba muchas dudas en la cabeza, porque yo decía, bueno, aquí está hablando de unas bodas, y lo relacionaba con las bodas del Cordero, y en las bodas del Cordero, el rey, que había preparado la boda para su hijo, encontró a un hombre que no era digno, y le pregunta: ¿cómo llegaste aquí? ¿No? Entonces, y luego, al darse cuenta de que no era digno de estar en la boda, fue echado de la boda, ¿no? Y yo me hacía la pregunta: ¿pero cómo fue posible de que llegue al cielo, y estando allí en el cielo,
luego que se les escapó a los ángeles o se le escapó al Señor Jesucristo, que no pudo ver que este hombre no era digno de estar allí y luego fue echado fuera. Pero después entendí que aquí no debemos relacionar esta parábola con las bodas del Cordero. ¿No? O sea, no tiene nada que ver aquí las bodas del Cordero todavía. Es otro tipo de bodas. Es una representación de lo que significa entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Es como unas bodas, dice aquí. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, y esto le está diciendo a todos, ¿verdad? El reino de los cielos es el reino que estamos viviendo hoy en día. Todavía no es el gobierno de Cristo, no es el momento en el que vamos a ya recibir nuestras coronas, no, sino es este reino aquí en la tierra, mientras estamos todavía aquí en la tierra, antes de ser arrebatados por el Señor. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Sí está hablando de Jesús, de su hijo, que ha preparado todo un banquete. Es que la palabra del Señor nos enseña, hermanos, de que el reino de los cielos, que está hoy en la tierra, Jesucristo dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, y el reino de los cielos está aquí en la tierra. Quienes somos integrantes, quienes somos parte del reino de los cielos, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y nos ha lavado, y ahora estamos aquí vestidos de bodas, estamos aquí disfrutando de todas las bendiciones del Señor, ¿no? Entonces, estamos de fiesta. Jesucristo dijo cuando le preguntaron, ¿tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y Jesús les dijo, ¿acaso puede la esposa estar ayunando mientras el esposo está con él? Cuando ya el esposo les sea quitado, entonces ayunarán. Entonces, Jesús está con nosotros. Estamos de fiesta, estamos gozando de las bendiciones del Señor, aunque no es específicamente, literalmente una fiesta, ¿verdad? Porque mientras podemos gozar de todas las bendiciones de parte de Dios, sin embargo también todavía estamos en esta tierra sufriendo aflicciones hasta que seamos llevados con Él. Entonces, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son convidados a las bodas? Todos, absolutamente todos, aquellos a quienes se les da el mensaje del Señor. Los siervos de aquí, del Rey, son los profetas del Antiguo Testamento que Dios levantó para predicar al pueblo, inicialmente al pueblo de Israel, para hablarles de que se vuelvan al Señor, de que vuelvan al camino del Señor. Los que se habían vuelto a la idolatría, los que le habían dado la espalda al Señor, los que habían abrazado otras costumbres. Los profetas siempre se levantaron para hablarle a todo el pueblo de Dios. Vuelvan al Señor, ya no le den la espalda, vuelvan al camino. ¿No? Entonces, todos fueron convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Desde los tiempos del Antiguo Testamento siempre ha habido resistencia al mensaje de la palabra del Señor. Luego volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, mas han sido muertos, y todo está dispuesto, vengan a las bodas. Aquí el mensaje tiene más detalles, ¿no? Y aquí estamos hablando con mensajeros como Juan el Bautista, ¿no? Jesucristo también en el capítulo anterior les hace referencia a los fariseos, ¿no? Hablando de la parábola de la viña, que primero envió a sus siervos, ¿no? Y luego envió más siervos más grandes que los anteriores, y a este se refería a Juan el Bautista, ¿no? Porque Jesucristo lo llamó el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Y aquí también está diciéndonos que vuelve a enviar otros siervos, diciendo a los convidados más detalles acerca del mensaje. Juan el Bautista, el mensaje que Juan decía era, arrepentíos porque el reino de los cielos ya se ha acercado, mientras que los profetas hablaban de un reino lejano todavía, de un reino futuro,
hablaban de un tiempo futuro en donde iba a venir el Mesías, iba a levantarse el Mesías y todo lo que iba a suceder con el Mesías. Juan ya ahora está predicando diciendo, ya está aquí, a diferencia de los profetas primeros. Él decía, ya, el reino de los cielos ya se ha acercado, así es que arrepiéntanse. ¿No? Entonces el mensaje de Juan era más consistente, tenía más detalle, más lujo de detalles, como este mensaje que está describiendo aquí, que los otros siervos ya no dicen solamente vengan a las bodas, sino que les está diciendo vengan a las bodas, porque ya está preparada la comida, ya los toros y animales engordados han sido muertos, todo ya está dispuesto, vengan a las bodas. Pero ellos, los invitados, los convidados, seguían sin hacer caso. Unos se fueron a sus labranzas, diciendo, no me importa, pues sigo ocupado en lo mío. Otros a sus negocios. Y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Otros más radicales, diciendo, no me moleste, yo no quiero saber nada del Evangelio, así es que maltrataron a los siervos que estaban invitando a las bodas. Hasta el día de hoy, mis hermanos, hasta el día de hoy, y recibimos noticias, ¿verdad? Por ejemplo, en Afganistán, en estos días, en estos tiempos, los cristianos están sufriendo persecución. Y escuché hace poco, se realizó el mes pasado, septiembre, se realizó la conferencia Expositores que organiza todos los años la iglesia del pastor John MacArthur. Y entre los invitados estaba el pastor Paul Washer, y él decía, estamos trabajando duro para ayudar a los hermanos de Afganistán, y pedía, estemos orando por los hermanos en Afganistán, porque están sufriendo una persecución cruel allí. Y decía el pastor Paul Washer, estamos orando para sacarlos de allí, hasta donde esté a nuestro alcance poder sacarlos de allí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Así están arremetiendo contra el cristianismo, contra el mensaje, contra la palabra de Dios, contra los portadores de la palabra del Señor. Esto ha sucedido desde tiempos antiguos, que quienes son portadores de la palabra de Dios van a ser perseguidos. Demos gracias a Dios por un lado también, hermanos, que nosotros todavía no estamos padeciendo eso. Pero llegará los tiempos donde tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Entonces el rey se enojó al escuchar esto y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Vayan pues a las salidas, a los caminos, y llamen a todos, a cuanto hay allí, a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Aquí ya esto está hablando cuando el Señor Jesucristo, estando en esta tierra, ¿verdad? Sucedió lo que no sucedía anteriormente con los profetas. Mientras que los profetas invitaban a venir al camino del Señor, uno que otro oía la voz del profeta. Pero cuando Jesucristo vino y estaba en esta tierra, la Biblia dice que multitudes seguían a Jesús. Multitudes seguían a Jesús. Miles, ¿verdad? Y sacamos nuestras cuentas, nuestras líneas nomás en cuando Jesús dio de comer a 5,000, sin contar mujeres y niños. Y luego dio a comer a otros 4,000, sin contar mujeres y niños, ¿no? Entonces aquí nomás vemos cómo a Jesús le seguían miles y miles de personas. Entonces allí estamos viendo que las bodas se llenaron de invitados, de mucha gente que recibieron el mensaje, que escucharon el mensaje, que escucharon la invitación. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Entre todos los convidados había uno que no estaba vestido de bodas. ¿Quién es este vestido de bodas?
que no estaba vestido de bodas. ¿A quién podría representar esta persona? Que estaba en las bodas, pero no estaba vestido de bodas. El versículo 12 nos los dice. Le dice el rey, amigo, y esta es una palabra muy clave. Nosotros sabemos, y hemos estado hablando, meditando en que Dios o Jesús no le llama amigo a cualquiera. ¿A quién le llama amigo? Desde el tiempo de Abraham, desde el tiempo de Noé, nosotros conocemos a quién Dios le llama amigo. Le llama amigo a todo aquel a quien le hace conocer sus intenciones, a aquel a quien le hace saber sus planes. A él le llama amigo. A Noé llamó amigo porque le hizo saber lo que iba a suceder con la tierra. A Abraham le llamó amigo porque le hizo saber de la descendencia, de la nación que iba a levantar Dios de su descendencia. Luego Jesús a sus discípulos les dijo, yo ya no les voy a llamar siervos, les llamaré amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho que les haga conocer. Los pensamientos, mis intenciones, todos les he dado a conocer, por tanto los llamaré amigos. Y aquí a quien el rey encontró que no estaba vestido de bodas en esta fiesta, le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Si le está diciendo amigo, es porque esta persona no solamente había recibido una simple invitación, sino que esta persona conocía del pensamiento de Dios, conocía de los planes de Dios, conocía del mensaje de Dios. Esto me pone a pensar, hay muchos, y Dios me libre de ser uno de ellos, hay muchos que han recibido el mensaje, que conocen la palabra, al revés y al derecho. Y en el tiempo de Jesús, ¿quiénes estaban en esta condición? Los fariseos. Los fariseos, ellos conocían la ley, al revés y al derecho. Ellos tenían el pensamiento de Dios, conocían el pensamiento de Dios, se les había concedido los planes de Dios. Por lo tanto, a ellos también Dios los considera amigos. ¿Por qué? Porque conocen la palabra del Señor. Entonces, ¿eso quiere decir que hay amigos de Dios que no van a ser salvos? Definitivamente sí. Porque cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo ya no les llamaré siervos, sino amigos, estaba incluido Judas, estaba con ellos. A Judas lo consideró su amigo, porque incluso cuando lo va a traicionar, le va a dar el beso, no recuerdo si es Marcos o Lucas el que registra, que Jesús le dice, amigo, con un beso vienes a entregarme. Entonces, muchos van a ser llamados amigos. Muchos vamos a ser llamados amigos. ¿Por qué? Porque conocemos de la palabra del Señor. Porque la estudiamos todos los días a las 6 de la mañana. Porque hemos estudiado en un seminario. O porque tenemos años en el Evangelio y leemos la Biblia. Porque hemos culminado leer la Biblia en un año. Conocemos los planes de Dios y seremos considerados amigos. Pero eso no significa que ya somos salvos. Podríamos ser amigos de Dios sin estar vestidos de bodas. Incluso podemos estar aquí, en el reino de Dios, en la iglesia. Podríamos estar congregando, podríamos estar siendo hasta miembros activos o liderando algún ministerio y somos considerados amigos, pero sin embargo podríamos no estar vestidos de bodas. Y eso es lo que él está diciendo aquí.
tú no estás vestido de bodas. Amigo, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, sáquenlo, átenlo de pies y manos, y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y aquí está el filtro, porque muchos son llamados, y hasta llamados amigos, pero pocos son los escogidos. Roguemos que estemos entre los escogidos. Amén. Luego en el versículo 15, los fariseos tenían, o sea, aquí nuevamente se sintieron aludidos los fariseos, porque Jesús les está diciendo, ustedes son amigos, ustedes conocen mis pensamientos, ustedes conocen mis planes, ustedes saben mi ley, la conocen al revés y al derecho, pero no están vestidos de bodas. En otras palabras, no han nacido de nuevo. Entonces, estos hombres pues ya no veían la hora de encontrarle algún error a Jesús y valerse de ese error y enjuiciarlo, ¿no? Llevarlo a juicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se reúnen los tres grandes grupos religiosos que había en ese tiempo. Habían los fariseos, ya sabemos quiénes son los cuidadores, entre comillas, de la ley, pero sin embargo ellos le daban más importancia a las tradiciones, ¿no? Estaban los saduceos, que también eran un grupo religioso parecido a los fariseos, pero la diferencia entre ellos es de que los fariseos creían en lo espiritual, en lo sobrenatural, ¿no? Creían en la resurrección, creían en el alma, en el espíritu. Pero los saduceos no. Los saduceos eran más materialistas, ¿no? Ellos no creían en la resurrección, no creían en espíritus, no creían en el alma, no creían en nada de eso, en nada espiritual, solamente material, los saduceos. Y había otro grupo, los herodianos. Los herodianos eran era un grupo político ya. Mientras que los fariseos eran grupos religiosos, políticos religiosos. Los saduceos de igual modo. Los herodianos eran netamente políticos, ¿no? Eran seguidores de Herodes. Ellos consideraban a Herodes como el Mesías. Sí, hasta ese punto habían llegado los herodianos. Entonces, los discípulos de los fariseos, juntamente con los herodianos, se acercan a Jesús, ¿no? Porque decían, hasta ahora le hemos planteado preguntas acerca de, por ejemplo, ¿no? Con respecto al pecado, cosas espirituales, y bueno, Jesús siempre ha salido airoso, ¿no? Ahora quieren sorprenderlo con un tema político. Entonces, aquí vamos a agarrarlo, aquí va a caer, va a decir algo en contra. Si dice algo en contra de los políticos lo vamos a sentenciar. Si dice algo a favor de los políticos, los religiosos lo van a sentenciar. O sea, prácticamente querían poner a Jesús entre la espada y la pared, ¿no? Entonces envían los discípulos de los fariseos, juntamente con los herodianos, al maestro y le dicen, maestro, hipócritamente, ¿no? Sabemos que eres amante de la verdad. Primero la adulación. Típica actitud farisaica, ¿no? Hipócrita. Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Miren la hipocresía de estos. Dicen, enseñas con verdad el camino de Dios, pero ellos no lo siguen. Y que no te cuidas de nadie, o sea, no tienes cuidado de nadie, tú eres íntegro. Porque no miras la apariencia de los hombres. O sea, todo eso ya habían entendido, ¿no? Pero hipócritamente lo habían aceptado. Supuestamente ellos estaban reconociendo eso, pero
No, las intenciones del corazón Jesús los descubre luego. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Miren aquí las dos posibles respuestas. Si Jesucristo decía que sí, o sea que había que pagar tributo a César, pagar los impuestos a César, ya sabemos qué concepto tenía el pueblo con los publicanos que cobraban impuesto a los judíos. Publicanos, judíos cobrando impuesto a los judíos para beneficio de Roma y más para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, para los judíos, pues un publicano es una persona abominable, ¿no? Una persona odiada por todo el pueblo. Entonces, si Jesús daba un voto a favor de pagar el tributo, entonces se iba a ganar la antipatía del pueblo, se iba a ganar el pueblo lo iba a ver mal a Jesús. Entonces, de ese lado estaban viendo los fariseos y los herodianos, aquí lo vamos a coger. Si él dice que sí debemos dar tributo al César, el pueblo lo va a odiar. Y fácilmente ya lo tenemos presa para nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra respuesta? Si Jesús dice no, porque no le corresponde al pueblo, al pueblo judío pagar ese tributo, ¿no? No es digamos así, religiosamente no les correspondía. Entonces, si Jesucristo decía no, entonces políticamente lo iban a acusar. Está rebelándose contra el imperio, ¿no? Entonces, no, ya la tenían, o sea, ellos decían, de esta no sale, aquí lo cogemos. No lo hemos podido con la mujer adúltera y otras tentaciones ¿qué señal nos das de que si eres hijo de Dios? O sea, no pudieron con las tentaciones anteriores, ahora ellos aquí ya la daban por sentada. Aquí cae o cae. Entonces Jesús, conociendo la malicia de ellos, bueno, en Jesús se estaban vigentes en él, ¿no? Todos los dones espirituales, ¿no? El don de ciencia, el don de sabiduría. Como decía un maestro, el don de ciencia, pues es el don de sabiduría, perdón. El don de sabiduría es la capacidad dada por el Espíritu Santo de dar una respuesta sabia que soluciona un problema que se presenta en un momento dado, en donde al parecer no hay salida, no hay solución a un problema. Pero basta que un hijo de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, diga una sola palabra, y esa sola palabra le da solución. Y la gente dice, ¿cómo no pensamos en eso? ¿No? Ese es el don de sabiduría. El don de ciencia es tener la capacidad de entender el pensamiento de la gente, las intenciones del corazón, ¿no? Y Jesús tenía todo esto. Es Dios, ¿no es cierto? Entonces aquí dice Jesús, Mateo nos dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan, hipócritas? En su cara, hipócritas. Hace poco, bueno, ya no lo voy a decir, ¿no? Hipócritas, ¿por qué me tientan? Enséñeme la moneda del tributo. Y le dieron un denario. Recuerden que un denario es el pago del jornal de un día a un obrero, ¿verdad? Y es una moneda romana. El denarius, así se llamaba. Era una moneda romana, ¿no? Similar, los judíos, el pueblo judío, ellos tenían la dracma, que era una moneda griega, perdón, ¿no? Entonces era similar. Entonces le entregan un denario a Jesús y él dice, ¿de quién es la imagen que está aquí? ¿No? Otra vez preguntas retóricas, ¿no? De Jesús, porque él sabía, sino que ¿de quién es el rostro que está aquí en esta moneda?
Ahí le dicen, "Ah, es que del César". Miren, es de César. Decir César es decir Dios. Así se hacían llamar los emperadores en ese tiempo. César es como decir Dios. En ese... no recuerdo exactamente el nombre del emperador de ese tiempo. Se me ha ido. No, pero le dicen de César, del Dios romano. Y entonces Jesús le dice, muy bien, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Miren esta respuesta tan sabia. El tributo den al que se requiere, se le dé el tributo. Y den a Dios lo que es de Dios. Miren lo que nos está enseñando el Señor aquí. Nosotros muchas veces, en nombre de la cristiandad, en nombre del cristianismo, muchas veces queremos, se me fue la palabra, queremos evitar, ¿no? Evitar las cuestiones políticas, evitar las cuestiones civiles, ¿no? Por ejemplo, como por ejemplo el impuesto a la renta, el IGB, ¿no? Como cristianos, como somos llamados a cumplir con nuestra ciudadanía, de cumplir con nuestros tributos. No podemos hacernos de la vista gorda, ¿no? Porque debemos pagar nuestros tributos que corresponden. Muchas veces pecamos al no pagar esos tributos, ¿verdad? Debemos darle a César lo que es de César, o sea, lo que corresponde a nuestra vida civil tenemos que cumplir. Nuestros deberes, por ejemplo, de elegir presidente, elegir nuestras autoridades, no podemos evadir esa responsabilidad. Por ejemplo, el famoso voto en blanco es evadir una responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad cuando tenemos que elegir a alguien, ¿no? Entonces, así no salga elegido el candidato por el cual nosotros hemos elegido. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad, con nuestro deber cívico, ¿no? Entonces, no podemos evadir nuestras responsabilidades civiles. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Denle a César lo que es de César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Bueno, ya nuestra vida cristiana, lo que tenemos que cumplir, nuestras responsabilidades cristianas, nuestros deberes cristianos. Eso lo vamos a detallar más cuando leamos Romanos, Efesios, ¿no? Ahí hay el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo. Hemos estudiado las bienaventuranzas. Todo ese sermón nos enseña cómo vivir como cristianos, nuestros deberes cristianos. Entonces ahí debemos cumplir con nuestras responsabilidades espirituales. Del mismo modo también debemos cumplir con nuestras responsabilidades civiles. Démosle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cada cosa tiene su lugar. No podemos mezclar. Cada cosa tiene su lugar, y en todo lugar y cada una de ellas, con ellas debemos cumplir como fieles representantes de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Jesucristo pagó impuestos? Sí, pagó impuestos. Entonces también debemos seguir el ejemplo de Él. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te honramos y te damos gracias, Señor, una vez más. Agradecidos porque por tu palabra nosotros te conocemos más. Conocemos tus pensamientos, conocemos, Señor, tu corazón. Y cada vez quedamos sorprendidos, Señor,
de cómo eres tú para con cada uno de nosotros, de cómo, Señor, tú has venido obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y por medio de tu palabra conocemos cómo ha venido mostrándose tu amor hacia cada uno de los habitantes de la tierra. Sin embargo, Señor, también podemos conocer a través de ella de que lamentablemente muchos, aunque tengan apariencia de piedad, aunque sean llamados amigos tuyos, Señor, muchos no estarán vestidos de bodas, no serán dignos, Señor, de ingresar a las bodas, de estar contigo, Señor. Amado Dios, te honramos y te damos gracias porque si estamos aquí con ese anhelo, ese deseo de conocer tu palabra y mantener una comunión contigo cada día, Señor, reconociendo nuestros pecados, reconociendo, Señor, cada día nuestra condición delante de ti, y habiendo en nosotros, Señor, un mover de parte de tu Espíritu a arrepentirnos de nuestros pecados, a dejar atrás nuestros pecados, Señor. Podemos entender entonces, Señor, de que nos has alcanzado, de que nos has hecho nuevas criaturas, que ya no podemos soportar en nuestras vidas el pecado, el estar de espaldas a ti, Señor, sino que anhelamos inmediatamente, deseamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, estar en paz contigo, Señor, y en paz con todos los hombres. Entonces podemos entender, Señor, si nos has escogido. Pero hay muchos que no serán escogidos, Señor. Solamente serán llamados. Y a la hora cuando tengas que separar el trigo de la cizaña, es lamentable reconocer, Señor, que habrá más cizaña que trigo. Dios mío, es por eso que cada día clamamos misericordia. Clamamos misericordia, Señor, para nosotros y para quienes nos rodean. Y está en tu potestad, Señor amado. Nuestro destino está en tus manos. Nuestro futuro eterno está en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir dignos de ti cada día. Aunque somos falibles, somos imperfectos, Señor. Pero por tu palabra nosotros podemos vivir cada día más cerca de ti, creciendo en gracia, creciendo en fe, creciendo en conocimiento de tu palabra, Señor. Nuestra meta es llegar a la estatura de la plenitud de tu Hijo Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a poder alcanzar nuestra meta. Así como Pablo dijo, he corrido la buena batalla, he terminado mi carrera, por lo demás me espera una corona. Él estaba seguro, Señor, de su camino, de lo que había hecho y de lo que le esperaba. Del mismo modo, Señor, también nosotros debemos alcanzar esa seguridad. Dios mío, y es por medio de tu palabra que nosotros entenderemos cuán cerca estamos o cuán lejos estamos de ti, Señor. Tu palabra nos desnuda, tu palabra nos expone, Señor, y a la vez también tu Espíritu nos mueve a humillarnos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras faltas delante de ti. Pero aquí estamos, Señor. Límpianos de toda mancha, de todo lo que nos puede impedir acercarnos a ti, Señor. Gracias por tu misericordia, Dios amado. Gracias por tu palabra. Señor, también, una vez más, te rogamos, como cada día, Señor, por nuestros hermanos que están pasando diversas tribulaciones, diversas pruebas. Señor, así como tu Hijo Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a pedirnos para zarandear tu alma, pero no temas, estoy orando para que no te falte la fe. Y Señor, confiamos que esa oración es continua de parte de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor.
que está ante ti, Señor, que está a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros, orando para que no nos falte la fe. Dios mío, qué mayor privilegio nosotros podemos tener. Muchas veces pedimos oración a nuestros hermanos, que oren por nosotros, y nos sentimos respaldados por nuestros hermanos que oran por cada uno de nosotros. Pero qué glorioso es saber que también mi Señor, mi Rey, Jesucristo, Él está intercediendo por mí. Señor amado, que haya esa convicción plena en el corazón de cada uno de mis hermanos que estén pasando por diversas dificultades, que sepan que el mismo Señor, nuestro Señor, está intercediendo por cada uno, para que no nos falte la fe, para que no seamos vulnerables ante la situación difícil, sino que confiemos. Si mi Señor está clamando, está intercediendo por mí, entonces yo sé que saldré victorioso de esta situación difícil. Amado Dios, trae esa convicción a nuestros corazones, especialmente en el corazón de mis hermanos que están pasando por diversas pruebas. Llámese enfermedad, crisis familiar, crisis laboral, Señor, en cualquier área. Pero Señor, son circunstancias que tú permites para que nosotros podamos elevar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, yo dependo de ti, ayúdame. Del mismo modo, Señor, te ruego por mis hermanos. Completa tu obra maravillosa que has iniciado en sus vidas, Señor. Confiamos en ello. También te rogamos por nuestros pastores, Señor. Ayúdanos a tener siempre ese ánimo pronto para orar por ellos. Te pido por mis pastores. Te pido por los pastores de cada uno de mis hermanos que se unen cada día a la transmisión. Cada uno clama por sus pastores. Señor, oye nuestros ruegos, nuestras peticiones en favor de ellos. Llénalos de tu gracia. Llénalos de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, Señor. Y tráeles fortaleza física también. Porque debemos reconocer que esto demanda un desgaste, Señor, físico. Y por lo tanto, Señor, muchos de nuestros pastores pueden estar cansados en tu obra, Señor, mas no de tu obra. Cansados, Señor, del trajín, de la tan noble labor que están realizando. Cansados físicamente, agotados tal vez. Pero Dios mío, tu palabra nos enseña que tú das fuerza al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Confiamos, Señor, en que tú obras conforme a tu voluntad en cada uno de nuestros pastores, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus hogares, bendice sus ministerios, y que prediquen tu palabra, Señor. Que prediquen tu palabra, Dios mío. También te rogamos, Padre Santo, por nuestras autoridades civiles, desde nuestro presidente hasta nuestros alcaldes, gobernadores locales, todos los que están en autoridad. Si ellos supieran que toda autoridad les ha sido concedida de parte tuya, Señor, así como tu Hijo Jesucristo le dijo a Pilato. Si tienes autoridad es porque mi Padre te lo ha otorgado. Y del mismo modo, Señor, todo presidente, todo alcalde, todo político que está en un cargo público, Señor, toda persona que está en un cargo público, Señor amado, tú has permitido que puedan estar en el lugar donde están. Señor, bendice sus vidas. Ayúdalos que puedan reconocer que tú eres el Dios sabio, el Dios poderoso, que puedes obrar en la vida de cada uno de ellos, Señor. Es nuestra petición diaria, Señor. Y por nuestros hermanos que se unen a esta transmisión. Bendito Dios, gracias por permitirnos estar juntos. Y te pido, Señor, que bendiga sus vidas. Bendice sus hogares. Bendice, Señor, sus familias, su trabajo, el fruto de sus manos. Padre amado, bendícelos con toda bendición espiritual, Señor.
Gracias, Padre mío, una vez más. Gracias por hablarnos en esta mañana y concédenos la oportunidad de hacerlo siempre y todo lo que hagamos sea para gloria y honra tuya. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Agradecer también a cada uno de ustedes por su preciosa compañía cada mañana. Y permítanme hacer mención a cada uno de ustedes en esta mañana que nos acompañan. Nuestra hermana Betty Berchelli, Dios la bendiga, hermana. Azucena Loli, Dios te bendiga. Genaro Chero, bendiciones, cuñado. Lucy Maximina Electo, Dios bendiga, tía, bendiciones, gracias por acompañarnos. Mercedes Moscol, bendiciones, hermana. Viviana Sánchez Lama, Dios la bendiga. Ana Lucero Segarra, Dios la bendiga. Carmen Pajuelo, bendiciones. Marián Cuba, Dios bendiga. Nancy Roxana Pajuelo, Dios bendiga. Rosa Cayetano, madrecita, Dios te bendiga. Hermana Liliana Isla, Dios la bendiga. Saludos en casa al pastor. Sarela Torres Santillán, Dios bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga. Josué Abanto, Dios bendiga. Zoila Medina Orihuela, Dios bendiga. Marianela Yanet Uribe, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Joel Méndez, estimado hermano y amigo, Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y por aquí también, permítame revisar. Bien, creo que son todos. Y agradecer, hermanos, a cada uno de ustedes una vez más. Y a los que durante el día se unen también a la transmisión, siempre deseamos que la gracia del Señor sea sobre sus vidas. Mañana a la misma hora, mañana jueves a las 6 de la mañana, estamos nuevamente uniéndonos, si Dios lo permite, para seguir siendo edificados en su palabra. Dios mediante, hasta mañana. Bendiciones. No me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe que a mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que en tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Pero ¿qué tiene tu espíritu que cuando me toca me da la bonanza?
tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo.